digamos, de grado. Analgésicos son medicamentos que se encargan de controlar y trombar sensaciones dolorosas que frecuentemente son motivo de malestar. En esta práctica vamos a utilizar ácido salicílico, cuyo nombre común es aspirina. Aquí la vemos representada mediante un modelo molecular. Una vez la hayamos sintetizado, el siguiente paso será purificarla y por último realizaremos un ensayo para comprobar que la hemos obtenido correctamente. Los reactivos que vamos a necesitar para realizar esta experiencia son ácido salicílico, anhídrido acético y ácido fosfórico. Y los materiales que necesitaremos serán un vaso de precipitado de 100 mililitros, un vidrio de reloj, una probeta de 10 mililitros, una espátula y una licuadora. Se colocan 1,4 gramos de ácido salicílico en un vaso de precipitado. A continuación, vertemos el anhídrido acético en el vaso de precipitado que teníamos colocado el ácido salicílico. Introducir una gota de ácido fosfórico en el vaso de precipitado. Para que la reacción tenga lugar, vamos a proceder a tapar el vaso de precipitado con un vidrio de reloj e introduciremos este vaso de precipitado en el interior de un microondas convencional. También introducimos otro vaso que va a contener hielo, para así evitar el sobrecalentamiento en el interior del aparato. Colocamos la potencia del microondas a 600 vatios y el tiempo que durará la reacción va a ser 5 minutos. Una vez pasados los 5 minutos, nos ponemos un guante protector para no quemarnos y sacamos el recipiente del microondas. Como se puede observar, la masa sólida que teníamos inicialmente se ha disuelto por completo. Una vez la disolución alcanzada a la temperatura ambiente, procedemos a introducir el recipiente en un baño de agua y hielo para favorecer la purificación de la aspirina. Filtrar la aspirina que hemos obtenido. Para ello necesitamos un embudo Buchner con su correspondiente papel de filtro, quitasato unido a un vacío, y para mantener el dispositivo vamos a utilizar un pie con una nuez y una pinza. El primer paso va a ser humedecer el papel de filtro con agua fría. Luego procedemos a filtrar el precipitado de aspirina. Para retirar los restos de aspirina que quedan en el recipiente, tomamos una agua fría y lo lavamos varias veces. Abrimos el vacío para eliminar el exceso de agua. Y volvemos a realizar la misma operación lavando con agua fría hasta que el olor ácido se elimine del líquido de vinagre y desaparezca. Disculpen un minuto, chicos, ¿por qué tengo el video? El siguiente paso será retirar... No era el video que yo les quería mostrar. Denme un segundo. Realizando también unas breves referencias al origen histórico y la importancia actual que dicha sustancia tiene como medicamento. También se descubrirá el proceso experimental para su síntesis y purificación, introduciendo aquellos aspectos más importantes desde el punto de vista físico-químico de cada uno de sus enfoques. Los orígenes de la aspirina como fármaco se remontan al uso del extracto acuoso de la corteza del sauce blanco, Salix alba, por sus efectos antipiréticos y analgésicos. A principios del siglo XIX, Buchner aisló la salicilina, un glucósido de la saligenina u ortohidroximetilfenol. Los glucósidos son moléculas constituidas por un glúcido, que es habitualmente un monosacárido, y que se enlaza a través de su carbono aromédico a un compuesto de diferente naturaleza química, mediante el enlace glucosídico. El glúcido del glucósido se conoce como glicona y el grupo ajeno al glúcido, aglicona o genina del glucósido. En este caso, la glicona es la beta-dextroglucopiranosa y la aglicona o genina el hidroximetilfenol u alcohol salicílico. Posteriormente, Kolbe en 1800 sintetizó el ácido salicílico y por último, en 1897, Hoffmann, en la compañía Bayer, el ácido acetilsalicílico,
que bajo el nombre de aspirina sigue comercializándose hasta nuestros días. El ácido acetilsalicílico es un medicamento de múltiples acciones terapéuticas comprobadas como analgésico, antiinflamatorio, antipirético y preventivo frente a los accidentes cerebro- y cardiovasculares. Se considera el fármaco más consumido del mundo, siendo comercializado bajo el nombre de aspirina o como medicamento genérico. Se ha estimado, de hecho, que aproximadamente cada segundo se consumirían en el mundo unos 2.500 comprimidos. La síntesis que vamos a llevar a cabo es una reacción de esterificación entre el ácido salicílico, que actúa como alcohol, y el anhídrido acético, más reactivo que el ácido acético y que actúa como agente acetilante. Recordemos que dentro del orden de reactividad de los derivados de los ácidos carboxílicos, los más reactivos son los halogenuros de ácido y los anhídridos, y los menos reactivos, por este orden, los ésteres y las amidas. El producto de la síntesis es, por una parte, el ácido acetilsalicílico, que es un éster, y por otra, el ácido acético. Esta reacción, además, viene catalizada en medio ácido, que es por lo que en el proceso de síntesis añadiremos ácido sulfúrico. Es muy importante tener en cuenta que a lo largo de este proceso se produce la desaparición del carácter fenólico del ácido sulfúrico, por lo que es posible evaluar la pureza de una manera cualitativa observando la formación o no del característico complejo de color violeta que los fenoles del ácido salicílico, sería un fenol, forman con el catión de 3. El proceso experimental consiste básicamente en las siguientes etapas. En primer lugar, la síntesis propiamente dicha mediante la calefacción en un baño de agua a 70 o 80 grados centígrados. Es muy importante en esta etapa introducir el ácido sulfúrico catalizador en último lugar. También es muy importante recordar que toda manipulación en la que intervenga el anhídrido acético debe realizarse en vitrina de gases. Posteriormente, tras añadir agua, se lleva a cabo la precipitación del ácido acetilsalicílico en un baño de hielo. Una vez se ha observado la formación total de un precipitado blanco, este se separa mediante filtración a presión reducida, guardando una pequeña cantidad en un vial, disolviendo esa pequeña cantidad de producto obtenido en diclorometano para posteriormente, si cabe, poder realizar la evaluación de su pureza mediante cromatografía en capa fina. Si los resultados del test de pureza, bien el cualitativo con el catión hierro 3 o bien por cromatografía en capa fina, mostraran que el producto obtenido contiene impurezas tales como el ácido salicílico, se lleva a cabo la purificación por recristalización. En esta aprovechamos la diferente solubilidad del acetilsalicílico en agua fría y en agua caliente para, en un primer momento, redisolver el precipitado obtenido. Una vez redisuelto, lo filtramos rápidamente, teniendo en cuenta que el embudo debe estar caliente previamente para que el ácido acetilsalicílico no precipite las paredes. De esta manera, además, vamos a poder aislar las posibles impurezas en estado sólido que existan y, posteriormente, la disolución obtenida la volvemos a someter a un baño de hielo para obtener un segundo precipitado que, en principio, debería ser ya un ácido acetilsalicílico bastante purificado. Volvemos a filtrar a presión reducida y el producto obtenido lo volvemos a guardar para posteriormente volver a determinar su pureza bien por cromatografía en capa fina o incluso mediante la determinación de la temperatura de fusión. También puede ser importante guardar en el desecador el producto obtenido para poder después, cuando haya perdido todo el contenido de humedad, pesarlo y evaluar el rendimiento de la reacción. En resumen, tras visualizar este vídeo, debe ser capaz, en primer lugar,
de comprender el fundamento químico de la síntesis del ácido acetilsalicílico como reacción de esterificación en la que el agente acetilante es el anhídrido acético. Y, además, tener en cuenta las recomendaciones de seguridad realizadas en cada una de las etapas experimentales y, al mismo tiempo, revisar también muy bien cuál es el fundamento físico-químico de cada una de esas etapas. Bien. Bien, una cosita que para comentario de ustedes, para que sepan, cuando hacíamos el práctico de síntesis de la aspirina, una cosa que no hizo este docente o este doctor, calculo yo, que fue el determinar, digamos, la presencia digamos, de fenol del ácido salicílico que no ha reaccionado por el tema de que el fenol forma complejo con el catión férrico, generando un color violáceo. ¿Vos te acordás, Lore, de eso? Sí. Qué raro que no lo haya mencionado, porque normalmente es una reacción muy característica del fenol. Bien, vamos entonces a hablar un poquito, en realidad, de ésteres. Bueno, esperen que yo ordene un poco lo que estoy viendo, porque se me arma despiole. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué son los ésteres? ¿Por qué era interesante el tema este de práctico de síntesis? Porque en realidad los ésteres, como estructura o compuestos orgánicos, tienen la característica fundamentalmente de tener varios usos, ¿tá? Pero, ¿qué son los ésteres? Ya lo hemos visto cuando vimos nomenclatura. Por supuesto, son sales orgánicas. Entonces ya saben muy bien que tenemos ésteres orgánicos y ésteres inorgánicos, ¿tá? Pero lo que nosotros íbamos a sintetizar, llegado el momento de la presencialidad, y habíamos dicho de que este era uno de los prácticos que queríamos hacerlo presencialmente, era justamente los ésteres orgánicos. Bien, bueno, acá lo que encontré es que etimológicamente la palabra éster proviene del alemán Sig Atar, éter de vinagre. ¿Por qué? Simplemente porque el vinagre fue la primera fuente de ácido acético. Entonces, de ahí era que sintetizaban los químicos antes, digamos, del siglo XIX, mezclaban con diferentes tipos de alcoholes, entonces obtenían diferentes tipos de aromas. Bien, acá pueden ver que tenemos ésteres, que una de las características que los ésteres digamos, de bajo peso molecular, o como se conoce como volátiles, tienen la propiedad de tener olor, ¿tá? Y normalmente, por eso una de las cuestiones características de hacer este práctico era que uno podía analizar digamos, la síntesis a través del olfato, del olor. Bueno, ¿cómo se los nombra? Bueno, eso ya los tienen que saber, es decir, es derivado de un ácido carboxílico, entonces el éster va a ser de acuerdo esta es la nomenclatura vieja, pero bueno, nosotros le decimos acetato de o etanoato de, ¿tá? Nunca como éster de tal ácido. Bien, acá no sé por qué me olvido de pasarla más abajo.
Bueno, esto ya también es lo mismo. Una cosa que, bueno, acá lo que tienen que entender es que la esterificación, cómo reacciona, es una reacción de, digamos, de equilibrio. O sea, de que es una reacción que no tiene directamente, no va hacia de los reactivos hacia los productos, sino está en equilibrio. Por ende, normalmente si nosotros nos desprendemos uno de los productos del sistema reaccionante, esta reacción va a volver de los productos hacia los reactivos. Entonces, bueno, acá la idea de sintetizar con ustedes era acetato de etilo y acetato de isoamilo, pero en realidad el etanoato de isoamilo o etanoato de pentilo, lo pone acá, es el olor a banana. Y el acetato de etilo es el olor a, digamos, a solvente o quita esmalte, que eran digamos, la síntesis que nosotros hacíamos. Pero podemos hacer para el año que viene butanoato en metilo, que dice que tiene olor a nana. Bien, entonces, acá, esto es una de las cuestiones de las propiedades físicas, como dijimos recién, que todos los ésteres fundamentalmente son compuestos insolubles en agua. Y la otra característica, todos, no importa el tipo, son menos densos que el agua. O sea, siempre van a estar formando una capa por encima del agua. ¿Por qué digo esto? Simplemente porque justamente lo que se hacía en el práctico es, se hacía la síntesis y ahí nomás se la agregaba directamente a un herlemelle que contenía una cantidad de agua destilada fría. ¿Para qué? Para que se separara el éster sintetizado y uno lo pudiera oler correctamente. Porque si no se le mezclaba el olor del ácido acético con el éster. Es muy fuerte. Sí, sí, el ácido acético tiene un olor muy invasivo, es muy fuerte. No sé si alguna vez lo han olido, pero es muy, muy fuerte el olor. Por eso tapaba muchas veces el aroma de los ésteres que generábamos, que sintetizábamos. Bien. Entonces, después, la otra característica es que los ésteres superiores, estamos hablando de oleato, digamos, de más de pentilo o lo que sea, son sólidos. ¿tá? Por supuesto, son solubles en solventes orgánicos, pero como ya dije, insoluble en agua como cualquier otro éster. Hay otros ésteres que también ya desde hace 3 años estamos sintetizando, que son los que se conocen como FAME, Fatty Acid Methyl Ester, por su sigla en inglés, que son los ésteres metílicos de los ácidos grasos. En realidad, no es una esterificación propiamente dicha, sino sería una transesterificación. La idea es obtener biodiesel. ¿tá? O sea que el biodiesel es un éster de un éster metílico de ácido graso. ¿tá? Que a diferencia de los ésteres superiores, al no tener dos cadenas largas, tanto del ácido como del alcohol, evidentemente son líquidos. Bien, ¿cuál es la...? Tengo que aprender que voy a terminar de dar clase y nunca voy a poner bien la filmina. Entonces, bueno, acá está mal. La esterificación es una reacción en equilibrio, como dijimos recién. O sea que acá está mal que esta flecha que está directamente hacia la derecha. Recuerden que la flecha en un mecanismo de reacción me dice si esa reacción es en equilibrio o totalmente hacia la derecha o se desplaza más hacia la derecha que hacia la izquierda de acuerdo a la longitud que tienen ambas flechas. Entonces, bueno, un éster es un compuesto de formalmente la reacción química entre un ácido y un alcohol. En este caso sería ácido acético y etanol, por ende, esto se llamaría
acetato de etilo. ¿Tá? Y siempre tienen agua como producto de reacción. Que no forma puente de hidrógeno, a pesar de que tiene el oxígeno. Primero, a ver, lo que quiero que entiendan con respecto, porque a mí me están preguntando si, si los ésteres, al tener este oxígeno que tiene pares de electrones no enlazantes, genera puente hidrógeno con agua. En realidad, no lo genera, son compuestos que son, yo no diría que totalmente insolubles, pero muy insolubles. El tema es que, o sea, son fácilmente separables del agua o forman dos fases si uno mezcla acetato de etilo con agua. Directamente el acetato de etilo queda en la parte superior y eso que es chiquitito. Si pone, a ver, el metanoato de metilo, ahí capaz que sí. ¿Por qué? Porque tenemos ya un solo carbono en cada lado, entonces ahí este carbono estaría más expuesto o disponible al medio. El acetato de etilo no genera puente de hidrógeno. En realidad, piense usted que siempre el compuesto que genera puente de hidrógeno es aquel que puede fundamentalmente dar ese protón que pertenece al compuesto orgánico. Acá no tengo ningún protón, ningún hidrógeno que pertenezca al compuesto orgánico, sino tengo pares de electrones no enlazantes del oxígeno. En este caso, tanto el oxígeno de los ésteres o de los éteres, al estar dentro de la molécula, hace que no genere, digamos, atracciones con el hidrógeno o los hidrógenos del agua, por ende son insolubles. El único que puede llegar a generar alguna atracción para formar puente de hidrógeno sería el oxígeno del carbonilo que forma el carboxilo. ¿Ah? Acá viste, lo que ponen que en el libro del teórico dice que sí forma puente de hidrógeno con el agua. No, habría que verlo, pero no es como está explicando Carlos. Primero que... ¿Pero de qué estamos hablando? Disculpen, ¿de un éster? ¿De un éster? Sí, dice. Una cosa son los ésteres y otra cosa son los ácidos. Bueno, si es un éster habría que reverlo. Les comento simple. El acetato de etilo es insoluble. ¿Sí? Lo único que no hemos fabricado nunca es metanoato de metilo, que sería el éster más simple. ¿Está claro? Sí, que puede ser algo soluble, porque lo explicas vos, es chiquito, puede llegar a solubilizarse algo, pero... Sí, pero no el carbono, no el oxígeno, no este oxígeno, sino este. El de carbonilo. O sea, pero me mataron. Bueno, habría que rever. Yo les puedo que verlo, pero... que no es, o sea, es más, lo hemos demostrado en el laboratorio. Sí, no se solubiliza. Insoluble. Por eso es raro, a lo mejor habría que verlo. Bueno, ¿el libro de quién? ¿De Silvana? Estamos hasta las tutucas. Profe, mire, recién lo estuve buscando porque lo tuve cuando estudié para el primer parcial, estaba estudiando propiedades. Y los ésteres, acá dice varias cosas, pero dice, dame un segundo que lo busque bien. ¿Qué página es? Yo lo tengo en la 49. No sé si habrá cambiado de página o no. Dice, los ésteres pueden formar puente de hidrógeno con otras moléculas que contienen grupos oxihidrilos, como el agua, alcoholes y ácidos carboxílicos. Claro, profe, ¿no sería que el éster ahí funcionaría como receptor de puente de hidrógeno, el oxígeno? Eso sí, es lo que vimos en el teórico, cuando vimos leve. Físicas. Es muy leve. Claro, muy leve. Es más, fíjate lo que dice. Esto le confiere cierta solubilidad en agua a los ésteres de bajo peso molecular. Por ejemplo, el acetato de metilo se disuelve 33 gramos en 100 mililitros. Buscar el cambio, minuto.
O sea, yo le digo lo que está en el libro. Por eso. Sí. Pero puede ser que Acá tenga algo. estoy con el handbook, ya les busco. Acetato de metilacetato. Sí, y más arriba dice las interacciones dipolo-dipolo entre moléculas hacen que las ésteres tengan alto punto de fusión más alto que los hidrocarburos. Pero, bueno, y acá está, dice, pero no forma... Metilacetato, tenés razón. Disculpa, tenés razón, 24% de solubilidad en agua. Acetato de metilo, ¿no? Entonces pongamos etilacetato. Ya, porque ya me está preocupando que sea soluble. Etilacetato. Etilbenzoato. El etilbenzoato es totalmente insoluble. Etilacetato, acetato. 9,7, mira vos, 9,7% soluble. A ver, no es soluble, es levemente soluble, ¿está? Pero bueno, sí, está bien, entonces lo que dice el libro de Silvana. Sí, está bien. Es lo que interacciona, para mí también lo del oxígeno, del carbonilo, lo que está interaccionando, y eso lo hace algo levemente soluble. Claro, nosotros cuando uno dice soluble es que directamente hay una solubilidad interesante. Tipo metano en el agua. No, eso es infinito. Ah. Estoy hablando que supongamos que sea un 30%, 40%. ¿Está? Pero, digamos, también uno diría que el ácido benzoico ya lo hemos, bueno, no lo hemos usado nosotros en cristalización este año, pero lo usamos siempre. El ácido benzoico tiene una solubilidad de 6 gramos a 100 grados y de 0,25 gramos a temperatura ambiente. Entonces, se considera insoluble. Bueno, acá, esto, tendría que haberlo hecho más chiquito. Bueno, ¿dónde? No, porque se me pone Bien, esto lo saqué y esto es para explicar lo que hacíamos nosotros o lo que se hace en el laboratorio, lo que se vio en el video. Pero esto me gustó porque es la misma, vamos a sintetizar digamos, el acetato isoamilo, ¿está? Pero ustedes ven acá que pone tolueno. Bueno, lo único que sinceramente no sé para qué lo pone, el paratolueno sulfónico, que yo calculo que es para estabilizar el ácido sulfúrico que queda. ¿Qué característica? ¿Por qué pone el ácido sulfúrico? El ácido sulfúrico, y pone 10 gotas, en realidad puede poner un poco menos. Nosotros poníamos 3 gotas. 3 gotas, sí. El ácido sulfúrico simplemente es el catalizador, el que da los protones para que el alcohol isoamílico, digamos, se protone el carbonilo del ácido acético y el ácido amílico lo ataque nucleofílicamente. ¿Está? Por eso siempre se pone el ácido, disculpe, estoy marcando el alcohol y estoy diciendo ácido. El alcohol se produce en exceso. ¿Por qué? Porque el alcohol es el agente nucleofílico. ¿Está? Entonces la idea es que reaccione todo el ácido acético. Entonces la idea es poner en exceso el alcohol isoamílico. Entonces, pero ¿cuál es la idea? Entonces ponemos todo esto y lo ponemos a calentar, pero fíjense que, no sé lo que ven ustedes, pero yo lo que veo es que el tema del menú ese me molesta. Esto es la reacción. Acá lo que está haciendo, está metiendo todo en un sistema, en un balón que está reaccionando a temperatura. Acá dice 110 grados, nosotros lo llevamos a 80, no, 70, nunca. 70, 80. ¿Cuál es el tema? No pasamos los 80. No, pero yo creo que acá el tema
Acá el tema pasa por lo siguiente, es el tema del tolueno. ¿Para qué sirve el tolueno? El tolueno sirve para, digamos, hacer lo que se conoce como una destilación azeotrópica. Entonces, el tolueno y el agua tienen una temperatura de ebullición por debajo de 100 grados y entonces ¿qué va haciendo? Si ustedes se recuerdan que la reacción era una reacción en equilibrio, está desplazando, me está sacando uno de los productos, que en este caso es el agua. ¿Está? Entonces, si me está sacando el agua, la característica que tiene es que esa reacción se va a ir desplazando hacia la derecha. Entonces va a ser, digamos, va a tener un buen rendimiento, que es lo que nosotros queremos. Porque si no lo sacamos al agua, lo que hacemos es que se genera en equilibrio, es decir, reactivos pasan a productos y los productos, porque hay un medio ácido, vuelven a los reactivos. ¿Ven? Entonces, acá dice que se detiene el calentamiento cuando no aumente el volumen del tubo separador. ¿Está? Es simplemente porque pone acá este tubo separador, porque tanto se va a separar la fase tolueno y el agua. ¿Está? Entonces, mientras no vaya creciendo el agua, ya significa que ya dejó de reaccionar o que ya reaccionó todo el ácido acético. Entonces, lo transferimos a una ampolla de decantación, porque una ampolla de decantación es simplemente la idea es separar la fase orgánica porque vamos a tener, digamos, ácido acético, vamos a tener ácido sulfúrico. Entonces la idea es lavar esa fase orgánica para sacar el resto de los compuestos que están en el sistema ya del producto. ¿Tá? Por eso pone el agua y pone el bicarbonato simplemente para neutralizar el ácido sulfúrico y evitar que me desplace digamos, el sistema reactivo de vuelta hacia la izquierda. Entonces acá vamos a tener las dos fases. Y estas dos fases, la idea, vamos a separar por abajo toda la fase orgánica y la fase, disculpen, inorgánica, digamos, la fase acuosa, la separamos por abajo. Y la fase orgánica, después la vertemos en un vaso precipitado, le agregamos sulfato de sodio anhidro. ¿Para qué? Simplemente el sulfato de sodio anhidro es un agente deshidratante. ¿Tá? No es soluble en solventes orgánicos, pero, digamos, se hidrata fácilmente. Entonces va a absorber todo el agua circundante que encuentra en ese sistema o en ese medio orgánico. Y después lo vamos a, en realidad, filtrar, porque acá faltaría la filtración, por lo que veo. ¿Está? Sí, falta la filtración, porque, no, acá lo destila, no lo filtra, lo destila. ¿Está? Pero igual si le agregaste sulfato, tenés que separarlo y filtrarlo para separar el sulfato, Sí, que pase los solventes, o sea que sí o sí necesitas una filtración ahí. Sí, para mí. Y después, la idea es transferirlo a la probeta para ver cuánto obtuvimos del acetato y, por supuesto, lo más lindo, el olor que queda, que se puede oler. ¿Tá? Y si quieren, se puede probar la solubilidad agregándole agua para demostrar que directamente son compuestos insolubles. Esa sería una forma, y esto que me gustó de este práctico es que utiliza el tolueno como agente que ayuda a desplazar el agua del sistema. ¿Tá? Nosotros lo que hacíamos directamente, lo dejamos 5 minutos y vertíamos todo ese producto reactivo en un Erlenmeyer. ¿Por qué en un Erlenmeyer? Simplemente porque el Erlenmeyer, a diferencia de un vaso precipitado, tiene una boca angosta. Entonces, todos los compuestos volátiles estaban, digamos, concentrados ahí, entonces uno podía oler más fácilmente. Bueno, ¿por qué el tema de los ésteres? Porque los ésteres son una de las familias de compuestos orgánicos que
tiene muchos usos y van desde, como ya hemos dicho, desde aromas artificiales, ¿tá? En perfume y todo eso, y sobre todo como aditivos alimentarios, están como plastificantes, es decir, supongamos acetatos pesados o, bueno, no me salen ahora, pero he analizado plastificantes para tintas que son ésteres más pesados, que son, o digamos, octilo, acetato de octilo, si no, de acetato de octilo vimos que era de uno de los aromas, pero bueno, era más pesado. Después, también los ésteres de bajo peso molecular, que no son aromas, son disolventes, ¿tá? O sea que se utiliza en las tintas, se utiliza en las resinas, también en productos farmacéuticos, ¿tá? Ya hemos visto que digamos, el acetilsalicilato o la aspirina es un éster, también los polímeros, y los polímeros ahí tienen una de las familias más comunes que son ésteres, serían digamos, los poliésteres, que uno por ahí que es de la ropa sintética, digamos, que la mayoría de casi toda la ropa tiene mitad de algodón y mitad poliéster. ¿Tá? Bien, eso no sé si esto es lo que hemos preparado por el tema de esterificación. Sí. ¿Paso un videíto más, Carlos? Dale. Como para tengo que dejar de compartir. Dejo de compartir. Ahí está. Comparto. Biodiesel. El biodiesel y... El jabón. El jabón es una esterificación, digamos, inorgánica. Son ésteres inorgánicos. No me estaría... Pero ahí está empezado. Sí, porque saco la primera parte. Lo que vamos a estudiar son el biodiesel y el jabón. Y el punto de partida en ambos casos van a ser grasas o triglicéridos de origen vegetal. Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos de cadena larga y proceden de los triglicéridos o grasas. Según tengan o no tengan isotoniaciones, dobles enlaces, podemos clasificarlos en primer lugar en saturados, son aquellos que no tienen dobles enlaces, y ahí quizá los dos más importantes son el palmítico, el hexadecanoico. Esta representación C16, 0 significa que tiene 16 carbonos y ninguna insaturación. El otro ácido graso importante es el esteárico o ácido octadecanoico y tiene 18 carbonos y también ninguna insaturación. Son los ácidos grasos característicos de las grasas animales, aunque también, por ejemplo, el aceite de coco y el aceite de palma son precisamente los productos más representativos en cuanto al contenido de estos ácidos grasos. Por otra parte, tenemos los insaturados. En los insaturados podemos distinguir los monoinsaturados, aquellos que tienen solamente un doble enlace. Concretamente, lo más importante es el oleído, que tenemos 18 carbonos, una insaturación, y su nombre es el cis-9-octadecanoico. Fijémonos que en todos estos casos la configuración de los dobles enlaces es cis. En cuanto a los poliinsaturados, los que tienen dos o más insaturaciones, tenemos el linoleico. Se denomina de la serie omega 6 porque el primer doble enlace lo encontramos en el carbono 6, cortando a partir del extremo opuesto de la molécula al grupo carboxilo, sería el ácido 9Z-12Z, es decir, los dos enlaces dobles con configuración cis, 9-12 octadecanoico. El otro, que también es muy importante, es el alfa-linolénico, y decimos que es de la serie omega 3 porque el primer doble enlace lo encontramos en el carbono 3, contando también a partir del extremo de la molécula opuesto al grupo carboxilo. Bien, una vez visto que es un ácido graso, nos planteamos que es un triglicérido. Un triglicérido es el resultado de la esterificación de los tres grupos hidroxilo, de la glicerina o el glicerol,
con 3 ácidos grasos que pueden ser iguales o diferentes. Nos podemos plantear, pues en este caso, y se puede intentar hacer, parando el vídeo como ejercicio, cuál sería este resultante de la reacción que se propone aquí. Tendríamos, con la esterificación de cada grupo hidroxilo de la glicerina, un triéster y 3 moléculas de aroma. Bien, en un triglicérido los ácidos grasos pueden ser iguales o diferentes. En este caso, en el trioleato de glicerilo o trioleil-glicerol, los 3 hidroxilos de la glicerina han sido esterificados por ácido úrico. Pero aquí, por ejemplo, tenemos el primer hidroxilo esterificado con ácido úrico, el segundo con palmítico y el tercero con limrénico. Por eso le podemos denominar este triglicérido 1 oleoil, 2 palmitil, 3 linorenoil, glicerol. Bien, una reacción muy importante de los triglicéridos es la preseserización. Es un caso más de reacción de transferencia de glutatión. El glutatión está aquí enmarcado en el cuadro rojo. Y lo que ocurre en esta reacción es que la parte alcohólica del éster es sustituida por la de otro alcohol. Es una reacción que puede estar catalizada por ácidos o por bases. Y en este caso, por ejemplo, si partimos del butanoato de etilo a reaccionar con propanol, nos daría el butanoato de propilo y el etanol. Es decir, lo que antes era el alcohol que estaba en el éster, lo tenemos como alcohol libre, y el alcohol que reacciona es el que se incorpora formando el éster al glutatión. Bien, el ejemplo anterior lo podemos visualizar de esta manera, podemos ver cómo se intercambian los grupos orbitales del alcohol y tendríamos, pues eso, este intercambio del grupo de radical posible sobre el grupo. En cuanto a la saponificación, es un ejemplo de hidrólisis alcalina. En esa hidrólisis alcalina, lo que obtenemos, con estar en líquido alcalino precisamente, es la sal de los ácidos grasos correspondientes. A esta sal alcalina de un ácido graso es lo que denominamos habitualmente jabón. El resto, es decir, los productos de esta reacción, es precisamente la glicerina. Bien, en resumen, lo que hemos visto es que es un ácido graso, hemos distinguido los distintos tipos de ácido graso y también hemos definido lo que es un triglicérido. Hemos explicado a partir de estos conceptos dos reacciones importantes, la esterificación y la saponificación, que nos proporcionan dos productos importantes como son el biodiesel. Recordemos que los biodiesel están formados por ésteres sulfúricos y alquílicos de los ácidos grasos y los jabones. Bueno, eso era como para que vieran un poquito más del biodiesel, la esterificación. ¿Sacamos dudas? ¿Hacemos un recreo? ¿Qué quieren hacer? Buscando y la verdad que no encontré y me quedé desconcertado. Dice así la pregunta: un alumno sospecha que una sustancia desconocida experimenta un cambio químico a la temperatura de su punto de fusión. Sí. Indica ese que método sencillo para probar su hipótesis. Perdón, para comprobar su hipótesis. Bueno, a ver, pensemos un poquito. Si vos pensás que tiene un cambio químico, si tiene un cambio químico es porque se produce, tenemos una reacción y queda un nuevo producto. Si vos determinás el punto de fusión de un compuesto puro, supongamos, ¿qué hacíamos? Fundíamos, volvíamos a solidificar, volvíamos a fundir y el punto de fusión iba a ser constante, iba a ser siempre el mismo porque tenemos el mismo producto. Si se produce un cambio, si hay una reacción, si se nos transforma en otro compuesto, ¿qué es lo que va a cambiar ahí? El punto de fusión va a ser el mismo, va a ser el mismo compuesto. Deme un segundo. Va a cambiar y no solo que va a cambiar, sino que vamos a tener un rango. ¿Eso sería? Va a cambiar. Y le juro que tuve como un rato largo, media hora pensando. Y encima te lo dice, la misma consigna te lo va diciendo. Sí, pero tuve un rato pensando y no sé. Bueno, o sea, es que cambia la temperatura y aparece un rango. Eso claro,
si se genera un nuevo producto, si hay un cambio físico, se genera un nuevo producto, no va a tener el mismo punto de fusión. Entonces vos, Sí. determinando el punto de fusión, sabes si es el mismo producto o no, o si en esa temperatura hubo alguna reacción. O sea que los productos de la reacción serían las impurezas, por así No, decirlo. no. Disculpa que me meta. El tema es, hay productos que se descomponen a su punto de fusión, como algunos aminoácidos, con lo cual, entonces, el punto teórico de fusión es 100, por decirte una boludez. El tema es, llegás a 100 y se fundió, pero vos decís, me parece que no, que se descompuso, entonces lo enfrías, o sea, se vuelve sólido, lo volvés a fundir y en vez de fundirte a 100, se fundió a 80, por decirte. Bueno, entonces ahí estás demostrando que el compuesto que vos inicialmente determinaste el punto de fusión se descompuso, ¿tá? Que es el famoso cambio químico. Sobre el punto de fusión, ¿tienen más dudas? Tratemos de ir por tema, sacarnos todas las dudas de un tema. Profe, Sí, ese sería el 10. Falta el 11. El 11, esa era mi consulta. ¿Cuál era el 11? A ver. El 11 lo leo. ¿Cómo Vale. se puede explicar el hecho de que la acetona y el alcohol etílico rebajen el punto de fusión de hielo, como también el punto de ebullición del agua, mientras que la sal y el azúcar elevan el punto de ebullición? Claro, bajan el punto de fusión y elevan el punto de ebullición. ¿Por qué? A ver, ustedes chicos, ¿qué piensan? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué se les ocurre? Alcohol etílico. Esos serían los dos que rebajan, y los dos que aumentan el punto de ebullición y bajan el punto de fusión sería la sal y el agua. ¿Por qué se baja el punto de fusión? ¿Cuál es la característica? ¿Puede ser que no se disuelve? ¿Qué La cosa? presencia de impurezas, porque serían todas esas impurezas, por eso rebajarían el punto de fusión. Pero ¿qué característica tiene esta impureza para que baje el punto de fusión? ¿Qué decíamos que debían ser estas impurezas? ¿La arena baja el punto de fusión? Solubles. Bien. Acá son están solubles. escribiendo la palabra propiedades coligativas. Eso es. ¿Tá? Química general. Pero para que baje el punto de fusión de los compuestos, acuérdense que necesita que sea insoluble. Y fundamentalmente va a llegar una composición que, ¿cuál era el nombre? Composición eutéctica. ¿Tá? Es decir, todos los compuestos que son solubles entre sí generan una composición eutéctica, es decir, un punto de fusión que se comporta como si fuera un compuesto puro, ¿tá? Que se encuentra por debajo del punto de fusión de ambos compuestos. Bueno, ya definimos por qué bajan el punto de fusión y por qué bajan el punto de ebullición. ¿Se acuerdan cuando veíamos las interacciones de los compuestos? ¿O no se acuerdan? El agua con el agua forma puente hidrógeno más fuerte que el agua con acetona, era uno, y el otro era el otro el alcohol etílico. El alcohol. Entonces, como tenemos compuesto que el agua con el agua genera mayor interacción, disminuía estas impurezas, por así decirlo, disminuían el punto de ebullición. En cambio, si ponemos azúcar y sal, que son electrolitos, que se disuelven, hay una mayor interacción entre el agua y la sal y el agua y el azúcar. Por eso aumenta el punto de ebullición. ¿Se entiende?
Acá lo explicaron mal en el chat. En realidad, Por eso que se le agrega sal al agua para que se caliente no, antes de para cocinar que bulla a más a temperatura. más temperatura. Para que Por podamos eso, llevarla cuando a uno más temperatura. cocina, tiene que ponerle, agregar la sal al final, no antes. Si no, nunca va a entrar en ebullición el agua. Y que sí se utiliza el gran consumo de sal o de cloruro de sodio a nivel mundial es simplemente para derretir la nieve de las carreteras. Bueno, entonces ya punto de fusión estaría. Vamos a destilación. Punto de ebullición me falta, que no los Punto de imprimí. ebullición, Bueno, si lo tenés a mano, es el 9, el 8 y el 9. Que me olvidé de 8. imprimir. Me lo pasé derecho. El 8 y 9. Si los líquidos XY tienen ambos un punto de ebullición de 160 y no forma un azeótropo, ¿cuál será el punto de ebullición de una mezcla de XY? Esa es la pregunta A. Y la B, en un sentido general, ¿cómo limita este hecho el valor del punto de ebullición como criterio para determinación de la pureza de los líquidos? O sea, tenemos una mezcla de dos líquidos que ebullen a 160, Pero son o sea, invisibles. cada uno por separado, y son invisibles. ¿Sí? Eso no dice. Dice que no son solubles entre sí. ¿A dónde? ¿No dijiste eso? No, eso no está especificado. No, léelo de vuelta, porque yo Si entendí los eso. líquidos X y tienen ambos un punto de ebullición de 160 grados y no forman un azeótropo, Y ¿cuál no será el forman punto? azeótropo. ¿Cuál será el punto de ebullición de una mezcla de X? No forman un azeótropo. No forman un Acá azeótropo. dice 160, exactamente. ¿Sí? No importa porque en vez de tener, si recuerdan el diagrama de fase, que normalmente era como una lentejuela entre el punto de ebullición de una temperatura y otro, acá va a ser una recta. Porque no forman, digamos, directamente a 160 una recta. Bueno. Bueno, la parte dice, ¿cómo limita este hecho el valor del punto de ebullición como criterio para determinar la pureza de los líquidos? Que no es exclusivo, o sea, este no es una propiedad exclusiva, no es que solamente este compuesto tiene este punto de ebullición. Entonces, como criterio de pureza, no es lo mejor. Sí sirve para decir, bueno, si yo pienso que este compuesto es tal, con el punto de ebullición puedo asegurarme de que estoy hablando de ese compuesto, pero tengo que sí o sí determinar otros parámetros para definir qué es ese compuesto. Además, otra cosa hay que tener presente que el punto de ebullición es muy sensible a la presión atmosférica, con lo cual no podemos determinar el punto de ebullición acá en Córdoba del agua y el punto de ebullición como parámetro de pureza y compararlo con el punto de ebullición del agua en Buenos Aires. Nosotros estamos a 440 metros sobre el nivel del mar. Ahí hay una pregunta en el chat que me dice, ¿y esa mezcla no se puede destilar? En realidad, no. Destilar no, lo que podés hacer es agregar algún otro compuesto para que forme un azeótropo con uno de los dos compuestos y poder destilarlo, para separarlo. Pero eso depende, o sea, siempre va a depender de lo que a vos te interese, separar u obtener como producto, como sustancia final. Profe, una consulta que me quedó de destilación y bueno, que ahora se repite un poco. ¿De qué forma se puede romper un azeótropo? O sea, para poder hacer la destilación o en este caso para poder identificar los puntos de ebullición. ¿De qué forma se rompen los azeótropos? Cambiando la presión del sistema.
Al cambiar la presión del sistema, estás cambiando. En realidad, no es que estás rompiendo el azeótropo, estás cambiando las condiciones del azeótropo. El azeótropo, lo más seguro es que se forme en otra composición, pero cambia la relación. Entonces va a poder destilar algo que no corresponde al azeótropo. Entonces, si jugás así con las presiones, podés llegar a separar. Y lo otro que normalmente se hace, se agrega un tercer compuesto que me atrapa uno de los que genera, digamos, el azeótropo. Entonces ahí ya lo estás sacando del sistema al azeótropo, para formar el azeótropo. Ustedes normalmente piensen que los azeótropos son, digamos, composición con punto de ebullición mínimo. También existe, y sobre todo, por supuesto, en orgánica, digamos, azeótropos con punto de ebullición máximo, o sea que se encuentran por encima del valor del punto de ebullición de ambos compuestos. Normalmente, para romper el azeótropo, siempre romper el que tiene mayor, digamos, sacas con el que tiene mayor punto de ebullición. ¿Por qué? Porque tenés el más volátil, te queda más volátil que lo sacas primero. ¿Tá? Esa sería la teoría. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Para obtener alcohol etanol al 99% se agrega hexano, creo. Hexano es lo que se utiliza para romper el azeótropo del alcohol para llegar a destilarlo al 99%. Me parece que sí, que se usa hexano. ¿Puede ser? Porque el alcohol que conocemos, justamente el 96% es un azeótropo. Y para lograr el 99% utilizan hexano. Con eso modifican el azeótropo y pueden obtener el 99% de alcohol, de etanol. Ajá. Mira vos. Bien. La pregunta 9 de ebullición. Que no la imprimí. ¿Qué influencia ejerce éter, ácido benzoico, sobre el punto de ebullición del benceno y el punto de fusión del benceno solidificado? Éter y ácido benzoico en benceno. Bueno, tenemos que analizar lo mismo que recién. ¿El éter es soluble o no en benceno? ¿Hay alguien? ¿El ácido benzoico es soluble? No, evidentemente no responden, así que... No. Es soluble. El éter es soluble. Entonces va a pasar lo mismo que hablábamos con el agua. Si es soluble va a disminuir el punto de fusión. Y a su vez disminuye el punto de ebullición. El punto de ebullición. En cambio, el ácido benzoico no es soluble. Disminuye el punto de fusión y aumenta el punto de ebullición. Pero evidentemente no les interesa porque nadie responde. Se me fueron todos a comer. Bien, pasamos a destilación. Destilación, pregunta 13. ¿Qué entiende por mezcla azeotrópica y punto azeotrópico? Ya respondimos el inciso A y el inciso B. El inciso C, que en realidad también lo respondimos, ¿qué variables incide en la temperatura del punto azeotrópico? Recuerden que el punto azeotrópico es una composición conocida, única, que presenta un punto de ebullición como si fuera un compuesto puro. Y las variables que inciden en la temperatura del punto azeotrópico es simplemente la presión. Si estamos hablando de la misma mezcla, ¿no? Si estoy hablando, supongamos, alcohol-agua. Porque si no, esa sería la variable, la presión atmosférica.
Bueno. Buenas noches, Pasamos. profe. Pregunto por chat porque no tengo micrófono, compu. En la pregunta 4, destilación. Si se interrumpe la destilación antes de continuar. Llegamos en... no estamos justo en destilación. Dice, ¿Sí? se interrumpe la destilación antes de continuarla. ¿Se debe agregar plato poroso? Lo que pensé, pero no supe qué responder. No, no hace falta. No hace falta volver a agregar plato poroso. Ariadna. En realidad no hace falta. La teoría dice que sí haría falta. ¿Por qué? Porque en realidad la teoría dice que el plato poroso funciona como plato poroso porque, y justamente es poroso porque en los poros hay aire contenido, entonces ese aire se va eliminando cuando se va, digamos, calentando la solución, y entonces eso lo hace que sea, digamos, la ebullición más pareja. Mi experiencia, el plato poroso, o en realidad fundamentalmente lo que da es superficie de calentamiento más distribuido, y los poros también generan superficie de calentamiento, entonces digamos, el material se calienta más, o que retiene más calor que el vidrio, con lo cual, digamos, se van generando dentro del poro la burbujita de gas, y esos son los que va saliendo haciendo que la ebullición sea más homogénea o más pareja. Mi experiencia dice que no hace falta. Totalmente de acuerdo con Lorena. ¿Qué otra pregunta tenías anotado, Carlos? De punto de destilación, nada. Solamente la que acabamos de responder. Cristalización. Cristalización. Activen los micrófonos y hagan preguntas si quieren. Bueno, si no, mala suerte. El parcial del jueves que viene, yo estaría como loco, ¿no? Ya se nos fue uno. Profe, cristalización. Una consulta. Si tengo una destilación a vacío, pero Sí. tengo dos compuestos que no son ni termolábiles ni nada por el estilo, entonces solamente son volátiles, y los quiero hacer por destilación al vacío, ¿qué va a pasar? Porque en realidad lo único que estoy haciendo es reducir la temperatura a la cual van a ebullir si reduzco la presión. Sí, lo más seguro que obtenga o destile los dos, si son volátiles. Claro, entonces voy a obtener un destilado que tenga una mezcla de los dos, no va a ser muy útil. Claro, totalmente. Para mí es que estás perdiendo tiempo y plata. Sí. Perfecto. Gracias. Normalmente, ustedes piensen que la destilación al vacío uno la aplica para reducir, digamos, cuando es termolábil, para reducir digamos, el gasto de energía, que el producto es muy pesado, entonces te sale más barato hacer un vacío y calentar a menos temperatura que calentar a alta temperatura. ¿Está? Yo, por ejemplo, en el laboratorio destilo tolueno, que tiene un punto de ebullición de 110, con vacío lo destilo a 74 grados centígrados. Totalmente eficiente. ¿Sí? Sí, sí. Y me sirve porque se destila más rápido, en menos tiempo y con menos energía. Por eso lo utilizamos. Ahí está buena. Profe, ¿por qué se recomienda que en cristalización el solvente tenga un punto de ebullición mayor a 60? Está buena eso. Pero en realidad no es que lo respondamos nosotros, es que el que preguntó, Abigail, la mandó al frente, también plantea tu respuesta, lo que vos razonas. Entonces nosotros te podemos orientar o te podemos, digamos, ayudarte a pensar, pero la idea es, porque si no, así no sea, bueno, por lo menos yo no.
Así, yo respondía y por ahí me decía, para que no se evapore rápido. No se evapore rápido. No entiendo eso, no entiendo, don Rafael, ¿dónde está? No te veo, no te veo. No estoy buscando la pregunta para verla, pero mayor de 60, porque si es más bajo se va a calentar muy rápido el contenido, o sea, apenas lo pongamos en la llama, ya vamos a empezar a perder solvente. Está bien, pero otra cosa más. Es una y puede ser que los cristales también tengan esa no, esa no. No. Espera. Bueno, A ver, pensalo de acuerdo digamos, a las etapas de cristalización o de recristalización. Cuando se haga la parte de calentado no debe evaporarse el solvente. No entendí. Vamos de nuevo. Cuando se haga la etapa de calentado de la solución no debe evaporarse el solvente. Sí, en primera filtración de eso ya lo dijo, sí. Eso lo dijo Rafael. Lo acaba de decir Rafael, que los dos están iguales, pero piensen un poquito más. ¿Puede ser por el salto térmico, la etapa caliente y la etapa fría? Salto térmico, ¿qué es salto térmico? Sí hay un salto térmico, pero a ver. La diferencia de temperatura. A ver, digan los pasos de la recristalización, por favor. Solución caliente, filtrado caliente, solución Frena. caliente. Sí. ¿Sí qué? Solución en caliente o filtrado en caliente. Filtrado en caliente. Filtrado en caliente. Porque vos se supone que a la temperatura de ebullición vos le agregás un poquito más para recuperar lo que se fue o lo que se ebullió. Sí. Entonces, cuando filtra en caliente, si está muy, digamos, es muy volátil, ¿qué pasa? Se te va a volatilizar fácilmente ese solvente. ¿Y qué pasa si se volatiliza en el proceso de filtrado en caliente? Me va a quedar cristal del CDI en el filtro. Bien, genial. Eso es, fundamentalmente. Entonces, ¿sería para mirar más fácilmente los cristales? ¿Cómo? No entendí. No. O sea, que sería para obtener con mayor facilidad los cristales. No sirve, no sirve. No se usa un solvente con punto de ebullición cerca de 60, tiene que ser superior. A 60. ¿Se entiende o no? No. O sea, la respuesta sería para que no se pierda solvente cuando lo filtrás. Claro, porque si perdés solvente, ¿qué pasa? Te va a quedar todo el cristal en el filtro junto con las impurezas y va a perder. Claro, parte de este cristal no se va a solubilizar en lo que se evaporó, no va a estar solubilizado. Entonces lo vas a retener en el filtro caliente. Y ese filtro caliente nosotros reteníamos impurezas. Por eso no nos sirve. ¿Ahí queda más claro o no? Sí, ahí está mejor. Sí, ahora se entendió. Bueno. ¿Qué otras preguntas tienen? ¿Dudas? El 8. ¿Cómo procede a cristalizar una sustancia muy soluble en etanol y muy poco soluble en agua? Indicar si se puede o no trabajar con un solo solvente y por qué. Muy soluble en etanol y muy poco soluble en agua. ¿Se podía hacer eso, chicos? Les comento que es un proceso que se usa normalmente. Lo hemos hablado. Ese no lo hemos visto, profe. ¿Sí? Que el etanol se iba con el agua, entonces se quedaba por otro lado el... Claro, pero ¿cómo hacíamos el proceso? Porque recuerden que es muy soluble en otro y prácticamente insoluble. Tenemos dos solventes. Uno es muy soluble y en otro es prácticamente insoluble. Que a su vez los solventes en sí eran miscibles. ¿Cómo hacíamos? ¿Se acuerdan? ¿En cuál lo teníamos que disolver primero? En el que era muy soluble. Bien, se disuelve primero en que era muy soluble y después, ¿qué hacíamos? Se le agrega el agua. Se le agregaba gota a gota y vamos a empezar a ver como una turbiedad.
que era cuando empezaba a precipitar. ¿Se acuerdan? No. No me acuerdo si pasé un videíto. Sí, me parece que vimos todo un video de eso. Yo creo que sí. Habíamos visto todo un videíto que mostraba cómo se ponía turbio, que era cuando iban agregando, en este caso sería el agua, empezaba a cristalizar. Al ejercicio número 5 de cristalización, que dice la solubilidad de un compuesto en agua es de 0,04 gramos cada 100 mililitros a 15 grados y 0,7 gramos cada 100 mililitros a 100 grados. Y es muy soluble en alcohol y en éter, tanto en frío como en caliente. ¿Cómo procedería para recristalizarlo si solo dispusiera de estos 3 solventes? Yo en este caso puse, lo disolvería en la mínima cantidad posible de uno de los solventes, que sea éter o alcohol, y luego le agregaría agua bien fría y filtraría, o sea, agua fría poco a poco para que se produzca, digamos, la cristalización. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Pará. Pero no Está usaría bien. el éter. El Claro. éter es soluble en agua. Tenés que usar alcohol. ¿Alcohol? Porque Bien. acordate que la condición es que los 2 solventes que vos estás usando sean miscibles. Y el éter y el agua no son, son levemente miscibles. Muy Tiene una poco. pequeña, sí. Estamos hablando Muy de poco. éter etílico, es casi, o sea, prácticamente Tiene- insoluble en agua. Bueno, pero es como veíamos con el caso de recién, que es algo soluble, muy Pero muy poquito. poco. Por eso se usaría alcohol. Y está bien, a temperatura fría, para que disuelva 0,04 gramos. Pero tenés que tener en cuenta eso, de que los 2 solventes que vas a elegir sean miscibles entre sí. Bien, 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 gracias. De extracción, cristalización, ¿alguna duda o estamos? No, no hay más dudas. Ah, no, el ejercicio 9 del práctico, pero eso lo vamos a levantar mañana, ¿no? Sí. Yo diría que... Veamos todo teórico y después mañana le subimos los ejercicios. Profe, una consulta. Cuando estás en recristalización y ya tenés los cristales, ya filtraste en frío y todo, ¿por qué los cristales se lavan con el solvente frío? Porque el agua madre tiene impurezas que son solubles. Entonces vos por fuera de tus cristales vas a tener agua madre con impurezas. ¿Cómo haces para sacarle esas aguas madres? Lo enjuagas con solvente puro y frío. ¿Por qué frío? Porque de esa forma vas a solubilizar tu cristal, que es lo que vos querés recuperar, lo menos posible. Ah, perfecto, muchas gracias. Profe, una pregunta. ¿El parcial va a durar 30 minutos? Se lo vamos a avisar, chicos. Ya vamos a organizarlo. Una vez que con Carlos lo organicemos, le vamos a avisar con tiempo cuánto va a durar. Pero van a ir ejercicios, va a ir algo de nomenclatura, o sea, sepan todo. Bueno, gracias. No hay nada. Bueno, no lo encuentro. ¿Qué cosa? Al éter etílico en el handbook, no lo encuentro. Solubilidad. Bueno, sí, era para la solubilidad. Extracción. Pregunta 6, pregunta 7, que son los... ¿Por qué debería agregar sal para romper una emulsión que se pudiera formar al extraer la fase acuosa con un solvente orgánico? Acá tengo la solubilidad del éter. 6,04 gramos en 100 mililitros, a 25 grados. ¿0,6? 6,4 gramos en 100 mililitros. A 25. O sea, es algo soluble. Es algo soluble, sí. Pero algo de solubilidad tiene, o sea, casi nada, pero es algo soluble. Es algo soluble. En realidad tenemos que pensar qué es la emulsión. ¿Qué entienden por emulsión?
Mayonesa. Ah, me encantó, me encantó. Bueno, la mayonesa es una... Sí. Me encantó, está buenísimo. Bueno, en realidad podríamos decir que una emulsión sería un equilibrio de dos fases inmiscibles, pero que están estabilizadas formando algo intermedio. O sea que no ves, digamos, la separación de fase, pero están ahí. ¿Cuál es normalmente lo que uno siempre quiere es formar emulsión, por ejemplo, para los desengrasantes o los detergentes forman las famosas micelas, que la idea es separar digamos, las grasas y ser arrastradas por el agua. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué se agrega sal? Simplemente, como estamos diciendo, y ya lo hemos visto hace un ratito, le estás quitando el agua a la emulsión. Si le estás quitando el agua a la emulsión... En las emulsiones hay compuestos como que se agarran del agua y se agarran del solvente, entonces hace que estén todos juntitos. Cuando uno le agrega sal, lo que hace es que esa interacción entre esos compuestos y el agua disminuya, porque se hace mucho más, como hablábamos cuando dimos la clase, creo que fue, de que la sal atrae más el agua, entonces se libera de ese compuesto y se corta esa emulsión, se rompe. ¿Sería como el salting out que veíamos antes? Eso ¿Sí? es. Sí, Es que en realidad es eso. Es que romper las emulsiones son bastante complicadas. Bueno, vos no sé, Lore, con respecto a hacer extracción de hidrocarburos. Nosotros usamos sulfato, sí, y tenemos muchas emulsiones y las rompemos por fuerzas centrífugas y por sulfato. Filtramos, ponemos en un filtro sulfato, filtramos, el sulfato absorbe el agua y pasa el solvente. Ah, me mataste. Bueno, pero nunca le agregué sal. Siempre tengo ahí, algún día le voy a agregar sal a ver cómo me funciona. Y después lo retengo. No, yo agregué sal, cuando yo hacía eso, extracción de hidrocarburos, yo agregaba sal y en algunas emulsiones me daba. ¿Cuál es el problema? Que si esa agua tiene, digamos, algún otro tipo de compuesto inorgánico como coloides del tipo de arcilla, como que se estabilizan más y es bastante más complicado romperla con sal. Entonces lo que hacía yo lo congelaba. La llevaba al freezer. Entonces separaba la emulsión, que era de lo que era el agua, separaba la emulsión y esa emulsión la llevaba al freezer. Se congelaba y se rompía la emulsión. Ese es el otro método. ¿Por qué debería agregar carbono activado cuando se agrega etanol para romper la emulsión? Chalay. ¿Para cómo? ¿Por qué debería agregar carbono activado cuando se agrega etanol para romper la emulsión? Sí, el etanol rompe la emulsión también, sí. ¿Pero el carbono activado? No sé. Profe, yo puse el carbono activado es absorbente, pero normalmente de compuestos pesados. Sí. Capaz que lo que estás diciendo es que depende si estamos hablando de una emulsión que forme compuestos como ser ácidos grasos grandes, cosas de ese tipo que pueden generar emulsiones. Entonces el carbono activado te lo va a retener. Te va a retener, te va a quitar esa fase orgánica o ese compuesto orgánico. Normalmente el compuesto, digamos, carbono activado sirve para colorantes, para estructuras muy pesadas. Por eso estoy relacionando esto. Yo no le escribí esto. Pero yo lo haría así. Acá en el libro está esa parte donde dice posibles problemas en la práctica. Dice que el agregado de gotas de etanol puede impurificar la fase orgánica, solubilizando sustancias que en primera instancia no lo harían en dicha fase. Por lo tanto, al recristalizar el sólido, se tiene que agregar carbono activado y se filtra la solución. Eso es lo que dice.
Entonces eso lo hizo María Ángeles. Esa parte yo no la escribí. Está bien. Bueno, es como un proceso para hacer la extracción. Yo no sé, nunca probé hacer con carbón activado. No. Tampoco. Entonces, profe, para asegurarme, ¿una emulsión sería algo parecido a un coloide o son dos cosas distintas? No, en coloide son, en realidad, el coloide es una micropartícula estabilizada en un medio. Está bien, bueno. La emulsión tenés ya ahí tres componentes. Tenés una fase, otra fase y tenés el agente emulsionante que interactúa con las dos fases. Acuosa, orgánica y el agente emulsionante. Perfecto. Entonces, Jabón, grasa, aceite. Grasa. Entonces, para romper la emulsión sería centrifugado, sulfato, sal o etanol. Etanol. El etanol, excepto, no sé, yo nunca lo hice a eso de etanol y carbón activado. Sal. Sé que el etanol rompe emulsión, pero nunca usé carbón activado. Claro, porque acá en el libro yo justamente le digo esto, porque cuando yo busqué en esta por qué se agrega el carbón activado, cuando lo busqué en internet, no lo busqué en el libro, dice dos cosas, dice que el carbón activado absorbe coloides y sustancias gelatinosas. Por eso en teoría lo usan. Para separar estructuras grandes, un coloide es una estructura grande. ¿Cómo, no? Que está totalmente, o sea, son partículas muy finas, pero son compuestos que no es molécula, es mucho más grande, con lo cual tiene un peso molecular muy grande y entonces lo que hace el carbón activado aglomera, aglutina y separa de esa forma. Por eso se utiliza para separar los colorantes, que son estructuras extremadamente grandes, de una fase orgánica o de una fase acuosa. Perfecto. Muchas gracias, profe. Pasamos a extracción. No, extracción, no, nada. ¿Ya está? 6, 7 de extracción, que ya lo vimos. Bueno, saco foto, así tomamos asistencia. Dale. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, profe, una cosa, no sé si estará en los ejercicios que van a subir porque es un poco teórico. El ejercicio 3 de cristalización pide elegir lo que sería el solvente más adecuado para realizar la cristalización. Y me está confundiendo. Eso es un ejercicio práctico, porque si él es el ejercicio, ¿cuál? ¿Qué ejercicio? ¿En qué página? 108. La página. 108, según yo. Página 108, a ver. No, página 108 no puede ser. No. ¿Qué página tenés? ¿La página? ¿Quién es la que consultó? Es la 108. Es práctico. 88, profe. ¿100? Según yo, 108. 108. Ejercicio 3, pero esto no... Debe ser que yo tengo un libro viejo que están distintos. Profe, yo tengo el apunte del 2018 y está en la página 88. Ah, ahora puede ser.
Si tengo la siguiente tabla de solventes para realizar una cristalización de una sustancia X, ¿bajo qué condiciones trabajaría y qué solvente utilizaría? En realidad lo único que tenés que hacer es comparar, digamos, los diferentes disolventes y las temperaturas con las temperaturas de trabajo de cada uno. Tenés agua, etanol, cloroformo, benceno y ácido acético. ¿Está? Tenés la solubilidad en caliente, la solubilidad en frío y el punto de ebullición. Bueno, pero acá, una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que el solvente que elijan no supere ni esté muy cerca del punto de fusión de lo que quiero recristalizar. ¿Se acuerdan que vimos de que si nosotros estábamos muy cerca del punto de fusión, lo que podíamos hacer es fundir ese sólido que queremos recristalizar y ya eso no nos sirve? Siempre tenemos que buscar un solvente que esté por encima del punto de fusión del sólido a recristalizar. En este caso, quedaba descartado el ácido acético, que tiene un punto de ebullición de 118 y el punto de fusión del sólido es de 100. O sea que no puedo usar ni agua ni el ácido acético. El benceno teníamos igual solubilidad en frío. Frena ahí, ¿se entiende? Sí, por eso estaba mi duda, porque después los otros dos tienen casi la misma solubilidad. Por ejemplo, el cloroformo y el benceno es la misma solubilidad en caliente y en frío y me queda solo el etanol. ¿Y eso nos sirve o no nos sirve? No, sí sirve, por eso, pero como es de 72 el punto de ebullición, tenía miedo que fuera muy volátil. Estaba tratando de poner todas las cosas en peso para que tuviera sentido. ¿Pero qué dijimos con respecto a la temperatura de ebullición del solvente? Mayor a 60. Mayor a 60, por eso. Estamos hablando de 72. O sea que el etanol se utiliza como agente para cristalización, sí. Pero tampoco me sirve los otros porque tenemos igual solubilidad en frío que en caliente. Por eso, además de eso... Además, tiene un punto de ebullición de 60. O sea, acá el que tenemos que elegir es el etanol. Pero se entiende bien maduro. ¿Cuál es el análisis que tienen que hacer ustedes en este caso? En un caso parecido. Primero analizar... A ver, acá están preguntando, disculpa que interrumpa, acá hay una que está buena, que está preguntando, ¿y si no tengo el punto de fusión y de ebullición del sólido que quiero cristalizar? Simple. Pauta primera principal de cristalización tiene que el solvente tener un gradiente de solubilidad amplio entre temperatura caliente o solubilidad en caliente y solubilidad en frío. No puede disolver la misma cantidad en caliente y en frío. No sirve. No. Una cosa, y eso ahí me está gustando la pregunta. En ese caso, ¿el dato de la densidad y el peso molecular sirve para algo? No, para nada. Es más, le puedo llegar a dar 20 datos, es más, se lo voy a dar para el parcial, 20 datos, para que ustedes sepan con qué datos trabajar. ¿Está? Ustedes piensen que ahí está todo puesto en los handbooks, en la bibliografía, y ustedes lo que van a necesitar es hacer toda una recopilación de datos y recién ahí van a analizar qué dato o qué datos les sirve para hacer el proceso que ustedes quieren. A eso es lo que voy por ahí con respecto a saber manejar las cosas. Por ahí les pongo datos de más justamente para eso, para que lo sepan elegir. Sí, porque en la realidad es así. Ustedes tienen que ver, le dicen, bueno, necesitamos revitalizar esto. Bueno, ustedes tienen que buscar qué necesitan, qué datos se necesitan, qué datos hay, qué datos no hay, dónde se buscan los datos. O sea, los datos que le damos son datos que existen y son reales y están. Pero en base a todos los datos que nosotros les damos, ustedes tienen que saber y ser criteriosos en qué uso y para qué uso, en qué caso sí necesito el peso molecular, la densidad y en qué caso no me hace falta.
Porque en cristalización no. ¿En dónde sí podemos usar alguno de estos datos? Ah, sí. Bueno, Sí, no importa, acá se va está todo. bien. Extracción. Extracción, sí. Bien, 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 Abigail, bien. ¿Qué otras consultas? Vos sabés que no preguntaron nada de cromatografía y cromatografía va. Vos sabés que yo esperaba muchas preguntas de cromatografía. O ¿Podemos entendieron todo o no entendieron un carajo, que yo creo que pasó por lo segundo. ¿Podemos ver el 8 de cromatografía? El 8 de cromatografía. No sé para qué hable. Está bien. Bien. En realidad, disculpen, pero eso es lo que hago yo permanentemente y me olvidé de darlo. El 8 de cromatografía. Explique en forma sintética cómo puedo hacer para analizar un solvente que se encuentra absorbido en una matriz sólida. En realidad lo que se hace se denomina headspace. Se mete no tengo nada acá. Se mete en la matriz sólida en un vial cerrado y se toma, justamente se calienta ese vial y se analiza el aire que está digamos, en la parte superior de ese vial. Eso Tengo se un llama vialcito. headspace. Que lo busco, así les mostramos lo que es un vialcito. Sí, es que es raro que yo no tenga. Profe, ¿hay forma de que de la guía de cromatografía suba las respuestas? Sí, hay forma. Que ustedes me hagan acordar, como ahora, pero mañana o el fin de semana. No tengo drama, las contesto. Sí, la idea es que ustedes aprendan, no es que bocharlos. Aunque ustedes... ¿Imagen? Ah, sí, se la busco en internet. Es más, tengo el apunte yo acá, si yo doy Headspace. No sé si ahí ven. Esto es un vial de vidrio. Que adentro se pone una muestra. Se tapa, se sella bien que no salga nada. Y bueno, seguro que Carlos ya le explicó cómo es la técnica. No, que no le expliqué, ese es el problema. Ah. Llegamos hasta las 10:30 y ya, o 10:20 y ya no daba más, entonces ya directamente. No, lo iba porque tengo curso. ¿Dónde carajo está? A ver el vial, ¿cuál es el vialcito que decís? Ah, sí, ese. Pero bueno, si no, lo busco espera 2 segundos, lo busco en internet, Headspace. Compartiendo. Fíjense, este sería el vial que mostró ella y la idea es mi matriz sólida queda acá y la idea es tomar o cromatografiar. No se ve, profe. ¿No se ve? Yo sí lo veo. No. Volví a compartir, Carlos. Qué raro. Pero si estoy... Sí se ve. Sí, sí se ve. Bueno, esto sería lo que sería el Headspace. O sea, es una matriz, un vial cerrado, una matriz líquida o sólida, y esto se lleva a una temperatura, por eso está el termómetro al lado, y esto se lleva a una determinada temperatura y tomamos el gas que se encuentra en equilibrio con esa matriz sólida o líquida. Y estos son todos los, digamos, los esquemas de Headspace. ¿Está? Hay equipos automáticos, yo lo hago manual, ¿no? Pero hay equipos automáticos y todo eso. Este sería un equipo automático. Acá lo tienen también cómo funciona un equipo automático. Ve, acá se puede ver más o menos, en este está bueno, porque tengo la matriz, la pone a temperatura, ahí ven
los puntitos, esos puntitos me está diciendo que son los compuestos volátiles. ¿Cómo? Y se agita. Se eleva temperatura y agitas. No necesariamente. Nosotros siempre lo agitamos. Antes, cuando lo hacíamos manual, lo hacíamos en un mortero. El mortero no, en el vórtice. Agitábamos antes de inyectar. Y en el equipo, en el masa, también te lo llevan, no sé si te acuerdas, que lo llevan en un hornito y a la vez agita. Lo tiene en el hornito, mientras va calentando, lo va agitando. Puede ser. Puede ser para que los compuestos volátiles. Sí. Bueno, lo que pasa es que la técnica que yo utilizo dice que lo tengo que dejar a la temperatura por encima de 1 hora. Con eso ya lográs, digamos, el equilibrio dinámico en la fase líquida o en la fase sólida y en la fase gaseosa. Acá es menos tiempo, pero con temperatura y agitación. Claro, sí, pero no tengo esa tecnología. No la tengo. No. Ya sabes, si te falta un muestrador de GSP, ya sabes que lo tiene. Bien. Bueno, eso es GSpace. En realidad, lo que le voy a aconsejar nuevamente es que hagan la química analítica aplicada el año que viene, ¿no? Ahí van a ver cromatografía y van a aprender mucho más de lo que hemos dado nosotros, pero nosotros le hemos dado digamos, el pantallazo de los conceptos generales de cromatografía, que es un mundo, y un mundo que permanentemente se actualiza. Bien, hay otras 2 preguntas que no vi. Sí. Nada más, que sí se ve. Bueno, sí. HPLC. HPLC está trabajando a temperatura ambiente. También podés trabajar a temperatura. Pero lo que pasa es que vos me estás diciendo me decís que se descompone a una determinada temperatura. Perfecto. Hay varias formas de trabajar. Una forma se llama derivatización, es decir, a ese compuesto lo hace reaccionar con otro compuesto para darle una mayor estabilidad térmica. A su vez, la derivatización se utiliza para otra forma que en realidad es a un compuesto muy pesado por las interacciones entre sus moléculas, le agregas, digamos, un grupo, normalmente puedes llegar a tener o silicio o fluoruro o algo de eso, que, digamos, minimiza la interacción intermolecular, entonces lo hace más volátil. ¿Está? Por ejemplo, vamos de vuelta. ¿Qué puede ser? ¿En qué caso? El biodiesel primero salió como análisis o el estudio de la composición de los aceites, no para la fabricación de biodiesel, porque el biodiesel después empezó a verse, para qué puede servir este compuesto. Bueno, pero primero fue la composición del análisis de los aceites, o sea, vos a un triglicérido lo rompes y en vez de formar triglicérido, que es extremadamente pesado, usas directamente un éster simple, o sea, un FAME. Entonces es mucho más volátil. Entonces lo puedes analizar por cromatografía gaseosa. Y si no, si se te descompone cerca de la temperatura de ebullición, lo haces por cromatografía líquida o por HPLC. De nada. Profe, ¿qué pasa cuando en cromatografía capa fina la solución está muy concentrada? ¿Tendría mucho color? En realidad, si está muy concentrada, normalmente lo que pasa en cromatografía de la placa TLC, si la mancha se te va a hacer muy continua, va a ser mucha mancha. Pero a vos lo que te interesa, y eso es lo que tienen que entender, no te interesa el recorrido de toda la mancha, sino dónde, en qué sector está concentrada la mancha. Porque normalmente, digamos, va a ir subiendo o va a ser arrastrada
ese colorante o esa muestra por el solvente, por capilaridad, mientras va subiendo, y va a llegar a un lugar donde haya una concentración más grande de la mancha. ¿Tá? Y eso ahí tenés que prestar atención. Esa es la medida o es el punto donde vos tenés que tomar la medida después para hacer la relación de frente. Oh, gracias. Ariadna. Profe, disculpe, le dejé una pregunta en el chat acerca de cristalización. Y repetila, si no tenemos que buscarla. Sí, porque ya ni me acuerdo. Sí. O que la hagan en el aire. O sea, sí, a mí hágame acordar. Dice, ¿qué ventaja y desventaja tendrá el tetracloruro de carbono sobre el éter y o el benceno? Desventaja, sé que es porque es tóxico y se libera el ambiente, puede reaccionar con el aire y dar compuestos, sí, eso está bien. En el tetracloruro de carbono sobre el éter o el benceno. ¿Qué saben del tetracloruro de carbono, además de lo que puso ahí, que es tóxico y se libera el ambiente? No saben nada más. Nada no, de nada. Vos sabés que no prestan atención al docente cuando habla de... No es polar. No es polar. Perfecto, me encantó. ¿Cloroformo? No, tetracloruro de carbono. Tetracloruro de carbono, es otra cosa. Es un clorito más. Le erró por un cloro, mira, escudo. Le erró por un cloro. Por un cloro le erró. Me mató. El punto de ebullición del tetracloruro de carbono creo que está en 60. Más que eso no se me ocurrió. Bueno, ese es el problema, no se les ocurre y lo quiero acogotar a los 83 que están. Primera cuestión, y siempre ténganlo presente, los compuestos clorados, los compuestos orgánicos clorados son más densos que el agua. Si estamos hablando de solventes, justamente los solventes orgánicos clorados son más densos que el agua. Y la ventaja que da el usar tetracloruro es esa, que cuando yo hago una extracción me queda en la fase inferior y lo puedo sacar por abajo directamente. Yo abro la válvula o el robinete, abro y obtengo el extracto de mi analito y el cloroformo. Y dejo el agua arriba. Otra cosa que tampoco han puesto y también me parece que tienen que tener en cuenta, tenemos todos compuestos orgánicos y a la hora de elegir un compuesto orgánico, yo elegiría el menos tóxico. ¿Sí? Si estamos hablando de tetracloruro, éter y benceno, de ahí, ¿cuál sería el compuesto para la persona? No solamente pensar en el ambiente, estamos nosotros trabajando con ese solvente y estamos en contacto, o si trabajamos en una campana, el contacto disminuye. Entonces yo le vería también la parte de la toxicidad. ¿Qué compuesto es más peligroso para que trabajemos nosotros? Y siempre buscando el menos malo. Por decirlo de pero ahí estaríamos peleando entre el tetracloruro y el éter. Sabemos que el benceno es totalmente tóxico, por ende lo descartamos desde ese punto de vista, estoy de acuerdo. Ahora, tetracloruro y éter, ¿cuál de los dos elegiría? Bien, yo sigo eligiendo el tetracloruro primero porque es más pesado, no es tan volátil como el éter. ¿Tá? El problema del éter es que es muy volátil. Si bien es muy usado para extraer grasas y aceites, justamente por eso, no sé si es más económico. Acá dicen que es más económico. No sé, no. Lo que pasa es que está prohibido el tetracloruro de carbono. No, prohibido. Yo me quedo con el éter. Por más que más volátil, me parece que es más peligroso el tetracloruro. No, sí, es otra cosa, está. Sí, pero... No, yo me quedo con el éter, no con el tetracloruro. Lo que pasa es que... Entre los tres, elijo el éter. Sí que es más volátil, y eso también es un tema. Más la verdad que en tema económico no sé los precios. Era una pregunta, te preguntan si era más económico. No, no es más económico. El problema es que está prohibido.
Sí, el asunto es que depende qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres extraer. Si quieres extraer grasa y aceite, la norma es éter. Entonces, siempre, ya está. Seguir la norma. Por eso también hay que ver, o sea, no es la respuesta tan simple, pero tampoco tan complicada. Hay que ver los distintos escenarios. De vuelta, nosotros le estamos dando las herramientas para que ustedes razonen. Bueno, eso es lo que yo quiero. Y creo que la Lore también. A esta hora no sé si razonan mucho los chicos. No. Pero no son ni las 9:30. No, es temprano. Hasta las 12 no nos vamos. Así que saquen preguntas. Y ya se nos fueron 3 más, así que ya me parece 84. que se nos... 84 quedan. Sí, estás ganando vos. Yo ya perdí. Profe, yo tengo una duda con los ejercicios prácticos, pero es una preguntita nomás. En el caso de hacer una recristalización, ¿usamos para algo las aguas madres? No está planteado y no le hemos enseñado este año a usar las aguas madres. Pero ustedes piensen que en los procesos reales sí se usan las aguas madres. ¿Está? Claro, por eso. Bueno, No, nada, está, simple. Creo que había... No, esterificación no se estudia. ¿Por qué? Porque esterificación en realidad es un mecanismo y los mecanismos se estudian con la ingeniera Cagliari. O sea, a nosotros solamente nos interesa la parte práctica, pero no se preocupen, me interesa más el resto de las cosas que no se ven en teoría, que es la parte de esterificación, que justamente es, digamos, realmente el práctico que mezcla las dos cosas, la teoría y la práctica. De todos, el único tema que no tomamos nosotros. No entra en el parcial. Se los va a tomar Silvana, seguro. No, ya lo tomó, me dijo. ¿Ah, se lo tomó? Claro, o ya lo explicó. No, que lo explicó, sí. Ya lo tomó, sí. Ya lo tomó, dice. Acá los chicos. Sí, pasa. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque si no, ya directamente para charlar con Lorena, me pongo a charlar yo solito con Lorena y discutimos cómo vamos a hacer el parcial y eso. Y ustedes, obvio. Se Claro. quedan con lo de que tiremos algo del parcial. No, ni se ríen ni nada. No sé, ¿qué